La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Nelson Rodríguez, director del Servicio Nacional de Salud de la República Dominicana. Buenos días, doctor, un placer tenerlo en el programa. Buen día, Ramón, Jacqueline. Buenos días, doctor. Mucho gusto. Con muchas preguntas, doctor. Recientemente vimos una protesta de negro de los médicos y las enfermeras en los hospitales autogestionables. Y nosotros cuando hicimos el comentario, hicimos la pregunta, pero ¿por qué? Bueno, ellos alegaban que no le habían sido ajustados los salarios como a todos los demás médicos, pero uno tenía la impresión de que los médicos de los autogestionables tenían unos salarios diferenciados mejor. ¿Es así o es que ellos han pasado ya la red en las mismas condiciones que los hospitales? Los hospitales autogestionarios pertenecen al Servicio Nacional de Salud. En la discusión con el gremio del colegio médico, de los médicos, pues nunca se tocaron en esa conversación los hospitales autogestionarios. ¿Por qué no ocurrió eso? Porque aunque esos hospitales pertenecen al Servicio Nacional de Salud, tienen una particularidad, que son hospitales descentralizados, donde el Servicio Nacional de Salud no paga los salarios. Los salarios lo paga el mismo hospital. Esos hospitales reciben una subvención variada, dependiendo del hospital, pero ellos, a través de la venta de servicios a las administradoras de riesgo de salud, tanto pública como privada, pues tienen un financiamiento complementario. ¿Y ustedes no interfieren, perdón, doctor, en los salarios? Ni en cómo se fijan, ni nada de eso. ¿No hay una política en ese sentido? No hay una política. Ellos, porque los términos contractuales son de manera individual. Por ejemplo, en el Servicio Nacional de Salud, que sí paga todos los servidores que están en los hospitales, llamémosles tradicionales, nosotros pagamos esos salarios. Ahí nosotros tenemos una política salarial, es decir, el médico gana tanto, la enfermera gana tanto, en fin, y no hay una diferenciación. Todos ganan lo mismo. ¿Qué pasa? Que en esos hospitales, como tienen contratos diferentes, hay médicos que se contratan por horas, hay médicos que se contratan por día, y entonces varía de un médico a otro. No hay una estandarización. A veces hay médicos que solamente van 2 veces a la semana y tienen un contrato por esos 2 días. A veces hay médicos que tienen un contrato por 4 horas de trabajo. De modo que como nosotros no pagamos esos salarios, nosotros no podemos imponerle a ellos un incremento salarial porque pudieran no tener condiciones financieras para ese incremento. Y eso lo hemos hablado con el Colegio Médico. Y se entendió, doctor, después de la manifestación que salió pública, la que mencionaba Ramón, de vestirse de negro, ¿hubo algún acercamiento para clarificar otra vez ese tema? Bueno, yo me reúno usualmente cada mes, a veces menos, con el Colegio Médico y discutimos esta situación. Se le he explicado muchísimas veces, pero ellos insisten en eso. Otra cosa que tienen esos hospitales es que tienen también incentivos diferentes. Es decir, hay hospitales de eso donde un médico, no son todos, pero hay hospitales de eso que un médico puede ganar 200, 300 y hasta 400 mil pesos mensuales. Es decir que, además, sí, otra cosa es que con el incremento de los salarios a los médicos y los otros profesionales del área de la salud, se buscaba también una nivelación salarial. ¿Qué ocurrió con los empleados de los hospitales del antiguo IDSS que pasaron al servicio? Esos médicos no tuvieron un incremento salarial. Es decir, con ellos lo que se buscó fue, a través, incluyendo las enfermeras, a través de un incentivo que se daba en el Servicio Nacional de Salud y no se daba en los hospitales del Seguro Social, el incentivo por antigüedad en el servicio, que se está clasificando porque hay que examinarlo caso por caso para ver qué tiempo tienen trabajando y aplicarle ese incentivo. De modo que las enfermeras de los hospitales del seguro no tuvieron un incremento salarial porque se buscó la nivelación de que los hospitales todos ganen lo mismo. Y a excepción de los médicos, en los otros gremios se estableció un tope. Por ejemplo, las profesionales del área de enfermería, el tope es 31.700 pesos. Quiere decir que no todas tuvieron un incremento salarial igual, porque había una diferencia de salario. Usted podría tener una enfermera profesional que ganaba 20.000 pesos y otra 25.000, otra 17.000.
el tope es 31.700 pesos y el incremento iba a ser dependiendo la distancia que lo separara de los 31.700 pesos. Con las auxiliares de enfermería el tope son 24.400 pesos. Y así para los otros profesionales de la salud, bioanalistas, psicólogos, farmacéuticos, tienen un tope salarial para igualar los salarios. No así con los médicos, que se hizo un incremento salarial de un 25%, el cual se está aplicando en 2 tramos. Un 10% que se aplicó en enero y ahora en agosto tienen un incremento de un 15%, más unos incentivos. Doctor, para terminar con el tema de los hospitales autorgestionados, no sé, esto coincide, la denuncia de que quieren los médicos y el personal que le aumenten el salario, con el hecho de que en un momento determinado teníamos la idea de que estos hospitales eran ejemplares. De hecho, el gobierno, como hemos mencionado otras veces, llegó a hacer publicidad de lo bien que iban, del excelente servicio, y eran en cierta forma modelo. Usted después dijo como que no era tan así, que todavía había como un hoyo negro en cuanto al dinero que tenía que subvencionar el gobierno y la deuda y el asunto administrativo. ¿No tendrá esto alguna relación con esas demandas? No. Lo que pasa es que realmente, lo primero es que mi concepción es que no debe haber modelos de gestión diferenciados. Todos los hospitales tienen que tener un modelo de gestión. ¿Por qué tener unos hospitales que funcionan así y tener otros así? Ahora, cuando nosotros examinamos la forma de gestión de esos hospitales, la verdad es que no se diferenciaban del hospital tradicional. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que en vez de ser el ministerio antes de nombrar el personal y ahora ser el Servicio Nacional de Salud, en ese centro había un director con un consejo directivo que nombraban también en igualdad de condiciones. Es decir, nosotros estamos estimulando que todo el que entre a trabajar tiene que ser por un concurso. Ellos no hacían concurso. Entonces, ¿cuál es la diferencia? De que no prime el amiguismo, el que mandó el partido. Pero si estaban funcionando bien, eso sería secundario, en todo caso. Eso no quiere decir que estaban funcionando bien. ¿Qué se estaba dando en algunos hospitales de eso? Negarle servicio al pobre. Es decir, entonces quiere decir que este hospital, que es público, nada más va a ver a la persona asegurada o al que tiene dinero. Y entonces estaba todos los días en todos los periódicos una gente que iba a un hospital de eso y le negaban el servicio. No solamente eso, sino que le incrementaban la demanda al hospital tradicional. Entonces esos pacientes que llegaban ahí lo que hacían era que se los referían al otro hospital. Entonces había una selección adversa que no puede ser. Y ahora eso se cambió. Eso, no. Óigame, el hospital tiene que atender a todo el que llega ahí. Esa es una. Y tiene que tener una justificación para hacer un referimiento. Pero por otro lado, ¿por qué un hospital autogestionario que recibe una subvención que no se atrasa y que tiene venta de servicio, por qué tiene que endeudarse? Cuando entonces entramos a ver cuál era el modelo de compra, bueno, encontramos que no se respetaba la ley de compra y contrataciones, que tiene que respetarla cualquier institución pública. Entonces se compraba de grado a grado, no se subían en la página, los precios a los que compraban eran mucho más que los precios del mercado. ¿Cómo va a ser? Así como van a ser. Pero son irregularidades que debieron de ser denunciadas. Bueno, pero nosotros estamos corrigiendo. El que está dirigiendo una institución no denuncia, corrige. Es decir, yo no puedo salir a denunciar eso, yo lo que tengo es que corregirlo. En ese sentido, claro, cada vez que yo oigo un funcionario denunciando cosas, no, usted no está para denunciar, usted está para corregir. Y para denunciar también, porque usted como cabeza se encuentra algo que está bien, que pudo haberse derivado en un hoyo que lo vamos a pagar todos, y en mala administración, eso no debe quedarse solamente con una simple sustitución. No, pero yo no estoy hablando de sustitución, yo estoy hablando de corrección. Es decir, lo que yo no puedo salir con un fututo, como decían, a estar anunciando las irregularidades. No, yo tomo las correcciones, que en algunos casos pueden ser sustituciones, pero en otros casos también implican el mandado a la justicia. Es decir, no es solamente sustituciones. ¿Y ha ocurrido caso de mandar a la justicia? Claro, bueno, ahora mismo, usted no vio un caso que se dio en el hospital Padre Villini, donde se sustrajeron una serie de medicamentos de alto costo, 14 frascos de medicamentos que se utilizan para tratar cáncer, cuyo valor era 105,000 pesos cada frasco,
más otro, es decir, el total era 1.922.000 pesos. Bueno, la Cámara detectaron quién sustrajo eso y iban a devolver los medicamentos y que se llegó a ninguna conciliación para la cárcel. A mí no me hablan de conciliación porque devolvió. Es muy fácil, usted robarse algo y si usted lo devuelve no pasó nada, no. Mientras pero también es fácil, si se violó la ley de compra y eso, que usted corrija y no haya ninguna sanción. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, usted puede, una persona que compra a precio por encima de lo del mercado, usted puede ahí, hay muchos factores que inciden en eso. Usted puede decir, bueno, pero esa persona por ingenuidad compró y no sabía los precios del mercado. Esa persona se buscó un dinero por detrás. Los hospitales muchas veces tienen problemas con el pago por el tema del endeudamiento y los proveedores como consecuencia tienen cierta incertidumbre desde el punto de vista del pago y entonces incrementan un poco. El hospital no tiene dinero y necesita, es decir que hay muchos factores por lo cual usted puede, primero hay una cuestión que es irregular. Ahora yo no puedo tildarlo de que esa persona, ni tengo las evidencias de que esa persona lo que hizo fue un negocio, lo que hizo fue que vendió sobreprecio para ganarse un dinero. Sí hay una irregularidad. En ese sentido... Doctor, antes de pasar a la pausa, porque hubo también protesta de las enfermeras que forman parte de los centros del Consejo Nacional para Envejecientes. Eso no forma parte de la ese otro red tema. única. Es decir, tuvimos una discusión con los gremios de enfermería, porque en una ocasión hubo un paro en los hospitales públicos. Entonces, si yo no tengo ningún tipo de problema con usted, ¿cómo que usted me va a parar los hospitales? En segundo lugar, esa institución no pertenece al Servicio Nacional de Salud, es una institución descentralizada, tampoco pertenece al Ministerio de Salud Pública, está adscrita al Ministerio de Salud Pública, pero no pertenece al Ministerio de Salud Pública, de modo que en tal caso, si usted va a hacer un paro, usted tiene que hacerlo allá, pero no a nosotros, no a tomarnos a nosotros de rehén para que allá le incrementen. El paro fue general casi. Claro, entonces son de las cosas que suceden en el país. Luego ellos me dijeron, no, que era por solidaridad. Oye, pero tú no puedes afectar a las personas a las cuales los hospitales le ofertan su servicio porque tú tienes un problema en una institución que nada tiene que ver con nosotros. Con su permiso, doctor Nelson Rodríguez, los amables televidentes, nos vamos a comerciales. Nos quedan muchas preguntas con el director nacional de salud. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el doctor Nelson Rodríguez. Él es director del Servicio Nacional de Salud. Doctor, el tema de la mejoría de los servicios públicos en los hospitales del país, ¿hay alguna agenda para mejorar eso todavía? No, todavía no, hay una agenda. Es decir, no se ha logrado el estándar, porque vemos todavía muchas quejas. Y bueno, lo que pasa es que estamos pasando por un proceso un poco difícil, que es el tema de la remodelación de los hospitales. Como he dicho anteriormente, eso trae consigo muchos problemas desde el punto de vista laboral para la gente, la incomodidad de trabajar entre una construcción, igual para la gente que demanda servicios. Yo siempre pongo el ejemplo, bueno, usted es ingeniero civil, ¿no es? Sí. Bueno, cuando una persona remodela su casa con ellos adentro. No, eso es terrible. Bueno, pues, imagínense en el hospital de servicio remodelando con la gente adentro. Entonces es un proceso que también se ha dilatado un poco, pero que al final, cuando se culmina la remodelación de esos hospitales, ya los que están terminados, pues la diferencia es abismal y entonces vale la pena la espera, porque esos hospitales quedan en infraestructura con tecnología que superan a los del sector privado. Entonces, sí se mantiene. Bueno, eso es una cuestión. El problema de que se mantengan los equipos, que se le dé mantenimiento, de que realmente la construcción sea de calidad y demás. Bueno, todo eso es parte de debilidades que ha tenido el sistema y son de las cosas que tenemos que cambiar. Y entra dentro del modelo de gestión, es decir, gestionar un hospital implica el manejo de todos los recursos, incluyendo el mantenimiento de la planta, lo que es el mantenimiento preventivo de los equipos. Aquí no hay una cultura en el sector público de que una máquina de anestesia, de que un sonógrafo, de que, en fin, cualquiera de esas tiene su hora, tiene su vida media.
y que debe tener una tarjeta donde se le dé su mantenimiento. Cada X número de horas. Igual como a un vehículo, cada 5.000 kilómetros se le cambia y se le da mantenimiento, así hay que darle mantenimiento a esas. Entonces, ¿qué nosotros estamos haciendo? Bueno, precisamente desarrollando toda una serie de procesos que tienen que ver con el mantenimiento de la infraestructura, el mantenimiento de esos equipos de punta que le llegan a esos hospitales, y en eso tiene que estar involucrado la dirección y gestión de esos hospitales, además de la dirección regional de salud con la gerencia de área. Cuando uno ve la forma en que está organizado estructuralmente el sistema público, uno dice, bueno, pero eso no puede fallar. Usted tiene un Servicio Nacional de Salud, tiene regionales, tiene gerentes de área, tiene supervisores de zona, es decir, que hay una infraestructura de recursos humanos que se hiciera lo que tienen que hacer, eso no falla. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que las cosas, aquí no hay una cultura de calidad. Nosotros tenemos que imponer una cultura de calidad. ¿Y cómo usted va a hacer eso, doctor? Yo tuve la denuncia bueno, alguien me lo comunicó directamente, que un pariente tuvo un problema y falleció. Y tuvo que ir a recoger el cadáver del pariente en la morgue del hospital José María Cabral Ibáez. Y encontró a su pariente en el suelo, tapada con un periódico. ¿Dónde está la calidad? ¿Y cuál es el modelo? Bueno, ahí hay un problema de tipo ético, es lo primero, el manejar, digamos, los restos humanos con la dignidad que se merece. Claro. Ahora, habría que ver cuándo fue eso y si el área precisamente de la morgue es de las áreas que está intervenida y que por alguna razón pues se dio esa circunstancia. Bueno, pues esas son de las cosas en las que tiene que estar pendiente el que está gerenciando. Es decir, tiene que estar encima de eso. ¿Qué ocurre? Que en República Dominicana, muchas veces, salvo excepciones que sí la hay, se quiere ser jefe de un servicio sencillamente para no trabajar. Es decir, el jefe de un servicio, pues la más de las veces se dedica a hacer lista de los servicios de los otros recursos humanos que trabajan en eso, pero no gestionan el servicio. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que lograr en un hospital? Que no solamente es responsabilidad del director del hospital, sino que cada uno de los jefes departamentales tiene que gestionar su departamento. Es el responsable de que eso funcione bien. Si en el Cabral Ibáez existe la morgue, pues eso pertenece a la parte de patología. En este caso, patología clínica. Entonces, ellos tienen que velar porque eso esté funcionando adecuadamente. Y si no está funcionando adecuadamente, ¿cuál es el obstáculo que tiene para que eso no se haga de la mejor manera posible? Entonces, de eso se trata, de imponer la profesionalización de la gestión en la República Dominicana. Yo he utilizado una frase que implica y que me ha traído problemas, pero es así. Tenemos que profesionalizar la gestión y despolitizar el sistema de salud en la República Dominicana. Cuando digo despolitizar, estoy hablando del ámbito político partidario. Los hospitales no pueden ser. Los hospitales no pueden ser un comité de base del partido de gobierno. ¿Que de empleados? Los hospitales no pueden tener sobrenómina bueno, yo le llamo nómina parasitaria que drenan los recursos del Estado. Sí, se está haciendo algo. Entonces, en ese sentido, hemos venido saneando la nómina de esos hospitales. Es decir, demostrar que todo el que está nombrado ejerce su función. Bueno, yo le voy a decir algo a ustedes, porque esto no es algo fácil, es complejo. Por las complicidades, por un lado, por la omisión, por la indiferencia. Bueno, recientemente en el Cabral Ibáez, nosotros cancelamos 31 enfermeras que hace tiempo vivían fuera del país. Y usted me va a decir a mí que eso se da con la ignorancia de los que están dirigiendo eso ahí. No, imposible. Son 31, pero me están pidiendo enfermeras, que le hacen falta enfermeras. Entonces, una revisión. Y no es exclusivamente del Cabral Ibáez. Aquí hay todavía mucha gente que está nombrada en hospitales que no está en el país. Entonces, tenemos que detectarlo. Tiene que ser el Servicio Nacional de Salud que tiene que ir al hospital y hacer un inventario. ¿Dónde está el director? ¿Dónde está el encargado de recursos humanos? ¿Qué está ocurriendo ahí? Porque no puede ser. Entonces, un hospital, usted le puede aumentar la subvención a lo que sea. Si no se transparentiza eso y no imponemos una política de que solamente tiene el hospital el personal que se necesita, entonces echar dinero por un sumidero. Entonces estamos en ese proceso de reforma, de transformación, que es la palabra que utilizo, del sistema asistencial en la República Dominicana. Necesitamos gente primero capacitado,
Segundo, comprometido, porque dirigir un hospital es un sacrificio. Cuando a mí me vienen de que van al servicio algunas personas que quieren que le dé un hospital, a dirigir un hospital. ¿Y por qué usted quiere que le dé un hospital? Tan problemáticos son los hospitales. ¿Ve? En muchos casos usted tiene un hospital que pudiera estar quebrado con lo que lo dirigen rico. Entonces no puede ser. Entonces en eso es que estamos trabajando y tengo que decirlo con todo el apoyo del presidente Danilo Medina. Estas son conversaciones que hemos tenido y siempre he tenido el apoyo. Proceda, haga las cosas como hay que hacerlas, defienda el interés del Estado, defienda el hospital, y el que no trabaje como Dios manda, pues lamentablemente tenemos que prescindir de su trabajo, no importa quién sea. Nosotros preferimos tener algunos compañeritos disgustados y la gente recibiendo un servicio de calidad. Yo pienso que esa es la política que hay que realizar. Doctor, en un minuto, se nos acaba el tiempo, los centros de atención primaria. Bueno, ahí nosotros estamos trabajando en el fortalecimiento, porque se habla mucho de atención primaria y que ahí en ese nivel debe resolverse el 80% de los problemas de salud. Sí, pero tiene que tener una capacidad resolutiva. Por un lado, hay algunos sectores que quieren un primer nivel de atención como un mecanismo de contención de costos. Nosotros lo vemos como un mecanismo de mejoría de la calidad de la atención, que es diferente. No es verdad que el primer nivel de atención es un primer nivel barato. Para usted ponerle condiciones de capacidad resolutiva, tiene que invertir, tiene que haber una infraestructura adecuada donde la gente se sienta confortable, tiene que tener el equipamiento que se necesita para ese primer nivel y tiene que tener el recurso humano competente. Nosotros no es verdad que vamos a dar un servicio de calidad con un médico pasante en una unidad de atención primaria, donde la gente termina yendo al hospital porque, como dicen, la gente del pueblo, ahí es que está la ciencia. Entonces, a raíz del tema que está en discusión sobre yo soy partidario de que hay que eliminar la pasantía médica. Y si se elimina la pasantía médica hay que buscar el mecanismo para otorgarle el exequatur al médico. El médico es el único que tiene que hacer una pasantía de todos los recursos humanos dentro del sector salud. No lo tiene que hacer el odontólogo, no lo tiene que hacer el psicólogo, ni el farmacéutico, ni el bioanalista, solamente el médico. Hoy en día no es necesario tener una pasantía médica por diferentes razones. Primero, se están graduando en promedio 2.300 médicos por año. ¿Dónde vamos a meter todos esos médicos? Cuando posiblemente las necesidades son de alrededor de unos 500 médicos por año, en primer lugar. En segundo lugar, no existe en la plaza para darle la pasantía, de modo que le estamos exigiendo por ley algo que no podemos otorgarle. Es decir, hay gente que termina su carrera y tiene que durar hasta un año para que le den la pasantía. Y más. Entonces no tiene ningún sentido. Entonces, por otro lado, si uno dice, bueno, esta persona que se graduó va a ese primer nivel y tiene un ejercicio supervisado en lo que desarrolla habilidad y destreza. Resulta que no, que ese médico pasante se va solo a una unidad en un área rural y es el médico del pueblo. Entonces, ¿cuál es el sentido que tengamos esto? Cuando nosotros podemos, primero, eliminar la pasantía. Por eliminar la pasantía, inmediatamente tenemos alrededor de 1.100, 1.200 plazas para llamar a concurso, para médicos familiares, para médicos generalistas, el cual simultáneamente tiene que hacer un estudio que se está haciendo con la Universidad Autónoma de Santo Domingo de especialidad en gestión integral. Es decir, fíjense todos los cambios que se pueden hacer solamente con políticas adecuadas. Ahora, la forma como está planteada del examen único al cual se opone el colegio médico, particularmente nosotros también nos oponemos a ese examen único. Esto es decir, usted después que se titula en la universidad, que cumplió con todos los requisitos del Ministerio de Educación Superior y de la propia Facultad de Medicina de una universidad, le voy a dar un examen y si usted lo pasa, va a ejercer. Y usted no tiene un exequatur, entonces eso va a sustituir el exequatur. Es decir, para ejercer, ¿y qué pasa con el que no pase ese examen? Quedó en el limbo. ¿Qué vamos a hacer con eso? Entonces nosotros hemos hecho una propuesta diferente a esa. Nosotros pensamos que hay que darnos un examen 2. Ahora, ¿dónde darlo? Cuando termina la parte de premédica, ahí se da el examen de premédica en la universidad, un examen coordinado con la MESI y el otro examen antes de entrar al internado. De modo que si pasa esos dos exámenes, que serían exámenes como estatales de país, coordinados por la MESI, cuando termina la carrera, que termina el internado, esa persona se le entrega su título y solicita su exequatur y se le da. Pero ya ha pasado esos dos exámenes, que como están dentro del proceso de formación, entonces lo ven como parte de su propia formación. Doctor, muy agradecido por sus explicaciones. Yo creo que ilustran bastante del trabajo que se está haciendo en el Servicio Nacional de Salud.
Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Nos vamos a comerciales. En el próximo segmento vamos a hablar de inteligencia emocional.